La Gran Retirada, desarrollada entre el 24 y el 5 de septiembre de 1914, constituye uno de los episodios más dramáticos y decisivos de la Primera Guerra Mundial, un colosal movimiento estratégico que transformó lo que parecía una derrota aliada inminente en el preludio del milagro de Marnet. Este prolongado repliegue de las fuerzas franco-británicas desde las fronteras belgas hasta las puertas de París representa mucho más que una simple maniobra militar. Encarna la resiliencia bajo presión extrema, el colapso de los planes prebélicos y el punto de inflexión psicológico donde la guerra de movimiento comenzó su transformación hacia la guerra de trincheras. Desde la perspectiva militar operativa, la Gran Retirada fue una hazaña logística extraordinaria que desafió todas las expectativas contemporáneas sobre el comportamiento de ejércitos derrotados. Lejos de desintegrarse tras las derrotas en las fronteras, los ejércitos aliados mantuvieron su cohesión mientras retrocedían más de 200 kilómetros bajo constante presión alemana. General Joffre demostró una frialdad estratégica remarcable, reconociendo tempranamente el fracaso del Plan 17 y reconfigurando sus fuerzas incluso durante la retirada. Su decisión de crear el nuevo ejército sexto en el flanco izquierdo alemán, utilizando tropas transferidas del este mediante el ingenioso uso del sistema ferroviario francés, representa un magistral ejercicio de improvisación estratégica que pasaría casi desapercibido para el mando alemán. Mientras tanto, la fuerza expedicionaria británica, aunque numéricamente pequeña, actuó como una esponja operacional que absorbía desproporcionadamente la atención del primer ejército alemán de von Kluck, cuya obsesión por destruir a los británicos se los llevaría a cometer el error fatal de cruzar al este de París. Estratégicamente, la retirada reveló las profundas tensiones dentro del sistema del mando alemán. Mientras Moltke el joven vacilaba en su cuartel general lejano, perdiendo contacto con sus ejércitos en avance, los comandantes alemanes en el campo tomaban decisiones críticas basadas en información incompleta. La modificación del plan Schlieffen, particularmente la decisión de von Kluck de girar al suroeste en lugar de rodear París por el oeste, creó la brecha entre los ejércitos primero y segundo alemanes, que Joffre explotaría magistralmente en el Marnet. Esta divergencia entre planificación y ejecución demostró los límites del control en una guerra de movimientos a gran escala, donde las comunicaciones no pueden seguir el ritmo del avance. En el ámbito sociológico, la Gran Retirada representó una prueba de fuego para la moral civil y militar. Para los soldados franceses acostumbrados a la doctrina ofensiva, el retroceso continuo generaba frustración y desconcierto, mientras que para los civiles que huían ante el avance alemán, se creaba un trauma colectivo que marcaría generaciones enteras. Las escenas de rodeadas, atestadas de refugiados anticipadas en Bélgica, repitieron a escala masiva en el norte de Francia, creando una crisis humanitaria que tensionaba aún más la logística militar. Sin embargo, contra todo pronóstico, el ejército francés no se desmoralizó, sino que utilizó el tiempo ganado durante la retirada para reorganizarse y recuperar el aliento operativo. Tecnológicamente hablando, la retirada destacó la paradoja de la movilidad en la era industrial. Mientras los ejércitos podían desplazarse rápidamente gracias a los ferrocarriles, una vez en el campo dependían de la marcha a pie y el transporte animal. La aviación de reconocimiento emergió como herramienta crucial. Los vuelos franceses que identificaron el giro de von Kluck proporcionaron a Joffre la inteligencia que necesitaba para lanzar su contraofensiva. Simultáneamente, la incapacidad alemana para interceptar estas comunicaciones aéreas reveló una vulnerabilidad crítica en su aparato de inteligencia. Demográficamente, el episodio representó un desplazamiento masivo de la población que prefiguraba los horrores de la guerra total. Cientos de civiles huyeron hacia el sur, creando patrones de migración forzada que se repetirían en 1940. Las atrocidades alemanas contra civiles reales y percibidas alimentaron la propaganda aliada y solidificaron la resistencia francesa, creando el contexto psicológico para la defensa feroz que caracterizaría los siguientes años de guerra. Económicamente, la retirada significó la pérdida temporal de algunas de las regiones industriales más fructíferas de Francia, un golpe severo al esfuerzo bélico aliado. Sin embargo, la evacuación ordenada de industrias claves y trabajadores calificados hacia el sur permitió mantener cierta capacidad productiva, mientras que el gobierno francés demostró una notable resiliencia administrativa al trasladar temporalmente sus ministerios a Bourdieu, sin perder el control del país. En la memoria histórica colectiva, la Gran Retirada ocupa un lugar ambiguo. No es una derrota gloriosa como Waterloo, ni una victoria clara como el Marnet, sino un episodio de resistencia estoica donde la simple supervivencia se convirtió en un logro estratégico. Para los británicos se inmortalizó en el espíritu de la vieja guardia. Para los franceses representó el temple de un ejército que supo retroceder para vivir y luchar otro día. La verdadera importancia de la Gran Retirada reside en su función como ritual transformador. Durante esos 13 días críticos, la
guerra se reinventó a sí misma. Los planes prebélicos quedaron obsoletos, las doctrinas se adaptaron bajo fuego y los ejércitos aprendieron lecciones que definirían los siguientes 4 años de conflicto. Al crear las condiciones para el milagro de Marnet, esta retirada estratégica demostró que en la guerra moderna, la victoria no siempre pertenece al que avanza más rápido, sino al que mejor maneja la adversidad y conserva la capacidad de reaccionar cuando el enemigo en su avance comete el error fatal de sobreextenderse. La gran retirada fue en esencia el prólogo necesario para la batalla que salvaría a Francia y crearía el estancamiento del frente occidental que se caracterizaría en esta guerra.